Que el Señor nos bendiga. Como les decía, si es que me escucharon, mi pastora me avisó que se escuchaba mal. No tenemos que olvidarnos, hermanos, del contexto donde está la clase, que es Gálatas. Y esta nos enseñaba acerca de la existencia en los creyentes de dos naturalezas. Una que es la nuestra, la carnal, que esencialmente es mala y permanentemente mala. Y la otra es la espiritual, que es de Dios, su Espíritu Santo, y como es de Dios, no peca, ni puede pecar. Ahora, teniendo estas dos naturalezas en nosotros mismos, hay un conflicto interno, un conflicto permanente que vamos a llevar durante toda nuestra vida. Y el verso 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En otras palabras, ame al que lo enseña en la palabra del Señor. Ame al que lo enseña en la palabra del Señor. Recordemos que el verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es decir, aquellos que han sido sorprendidos en alguna falta, como dice el verso 1, deben ser juzgados y corregidos, hermanos, por medio de la palabra del Señor. Deben ser corregidos. Nunca debe pasarse por alto el pecado. Ahora, esto es importante, hermano, porque esto es un ejercicio continuo, porque mire, el Señor me da la oportunidad en este momento de dirigirme a ustedes, y yo le preguntaría a todos ustedes: ¿quién despertó hoy día y no ha sido sorprendido en alguna falta? ¿Quién podría inclinarse delante de Dios en este minuto y decirle: gracias, Señor, porque no he cometido ningún pecado, ni de hecho? ¿Nota usted que constantemente somos sorprendidos por Dios a causa de nuestra naturaleza carnal? Por lo tanto, lo que nos manda el Señor por su palabra es a amar a aquel que nos corrige por medio de su palabra y hacerlo partícipe de toda cosa buena. Como les digo, esto es constante, como un padre a un hijo, hermano. Mire, cuando uno tiene niños pequeños, uno constantemente los está mirando y le dice: hijo, no hagas eso, no, bájate de ahí, porque uno sabe el peligro, sabe las consecuencias del actuar de su hijo, y como lo ama, lo corrige, le enseña, lo instruye porque lo ama. Y el ejercicio entre nosotros está basado en la palabra del Señor, como dice en Timoteo capítulo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, una predicación, hermano, nunca debe ser un estímulo para la carne. Es una instrucción. Es una instrucción. Miren, le voy a hablar del lenguaje del mentiroso para que usted lo conozca. A veces escucho predicaciones
y aparecen estos falsos apóstoles, hermanos, y saludan a la congregación. Y dicen, ¿cómo están estas bellas personas? ¿Cómo están estos príncipes? Y con palabras lisonjeras, hermano. Con palabras llenas de lisonja, llenas de autoestima. ¿Cómo están las princesas? Sobre todo entre las mujeres está muy pegado este mal, hermano. ¿Cómo están las personas más bellas y buenas del mundo? Cuando la verdad, hermano, que tenemos que reconocer que tenemos una naturaleza que es la nuestra, que recibimos de nuestros padres, que es esencialmente mala, hermano. Y necesitamos ser guiados. Mire, le voy a poner un ejemplo. En algún momento David cometió un gran pecado, hermano. Y él lo encubrió, él se quedó calladito, él tuvo quien le ayudara a que nadie lo supiera. Sin embargo, el Señor lo llama y le dice a David, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y luego le dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y cuando Dios le habla esto a David, hermano, lo está disciplinando. Esta es la respuesta de David, hermano. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Y está hablando de que el Señor, a pesar de eso, estaba con él. Y dijo, y me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Porque ese es el propósito de la palabra de Dios. Corregirte, tomarte de la mano derecha y traerte 1000 veces al camino, como usted lo haría con un hijo. Como usted lo haría con un hijo. Dice la palabra del Señor, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hermano, cuando vemos en la palabra del Señor estos ejemplos que son tan gráficos, y por eso en esta hora vuelvo a decirle a los hermanos que ojalá vean los mensajes que se le entregan a los niños de la escuela dominical. Porque nos hablan de estas dos naturalezas, hermanos. Mire, la palabra del Señor dice que el sacerdote Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finés, y él nunca los corrigió. Alguien dice que los amaba mucho, nunca los corrigió. Sin embargo, vea lo que aconteció con los hijos de Ofni y Finés. Los 2 murieron en un día, hermano, y eran hombres impíos que no conocían al Señor. Y yo le pregunto en esta hora, ¿sus hijos conocen a Dios? Porque sepa que usted es el responsable de ellos. Sus hijos lo aman a usted por la disciplina y por la instrucción que usted les ha entregado. Porque dice la palabra del Señor que el que no disciplina a sus hijos los aborrece. Y le vuelvo a decir, y ya habla aquí de la instrucción en la palabra del Señor. Mire, hermano, si usted va a la palabra del Señor, iba a encontrar que Isaac tenía 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú representa al hombre carnal. Isaac representa al hombre espiritual. ¿Sabía usted que Esaú fue y se casó con mujeres impías? Él se relacionó con el mundo. Y dice la palabra del Señor, a Isaac amé y a Esaú aborrecí. Y cuando usted lee con detención se va a dar cuenta que Isaac nunca corrigió a Esaú. Uno va a la Biblia y dice que lo amaba, pero nunca lo corrigió. Nunca lo instruyó. Por lo tanto,
Es tan importante la instrucción. Y la palabra del Señor ahora nos dice que nosotros debemos amar a quien nos instruye, y a quien nos enseña. Y cuando habla de esto, no habla simplemente de un conocimiento intelectual de la Biblia, sino que el que lo está corrigiendo, el que le dice eso está malo, eso no debe hacerse, eso no corresponde. Y dice, no tan solo de amarlo en los sentimientos, sino que luego le dice que lo haga partícipe de toda cosa buena. De toda cosa buena. Es tan importante la instrucción, hermano. Nuestros hijos muchas veces no son creyentes, no están en el camino del Señor, no tienen temor de Dios. Y le voy a decir algo, la culpa es suya. Porque el Espíritu Santo dice bien clarito, instruye al niño en su camino. No al adulto. No espere que tenga 15 años ni 14. Apenas salga de la matriz de su mamá. Y dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están sus hijos? Es más, una pregunta, hermano. Esos hijos que están apartados en el mundo, honestamente, ¿te aman, hermano? Ni siquiera te respetan. Hay sentimientos de atrevimiento en contra suya. ¿Y sabe por qué? Porque usted no los instruyó. Porque usted no los instruyó. Porque cuando la palabra del Señor dice que la disciplina al momento no es algo que traiga felicidad, al contrario, tristeza, pero luego produce frutos apacibles. ¿Y cómo se manifiestan esos frutos apacibles? Doy gracias a mi viejito, doy gracias a mi viejita, que me instruyó en el camino del Señor. Me llevó a la fuerza. No me llevó al mundo. Me privó de esto, me privó de esto. Yo veía a mis compañeros que lo pasaban bien con sus papás y hoy día doy gracias al Señor por estos padres. Esos son frutos apacibles. Y la palabra se nos vuelve a decir en esta hora. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena que instruye. Ámelo. No me gusta este predicador. No, me gusta el otro, ese que puro me bendice. Hermano, si usted lee las cartas con detención, son solamente instrucciones y llamados de atención. Para que vuelvas al camino, para que vuelvas al camino, para que vuelvas al camino. Incluso para avergonzarte. Hoy día vemos, hermano, a los jóvenes, a la sociedad de este mundo, está perdida, hermano. Porque no son instruidos. Todo lo contrario, la rebeldía hoy día es considerada una virtud. Hoy día es considerada una virtud la rebeldía. Los jóvenes desprecian a sus profesores, aborrecen a carabineros, no respetan ningún mandamiento, ninguna ordenanza, no hay ningún respeto por las autoridades de gobierno. Y eso es aplaudido por esta sociedad. Pero nosotros somos pueblo de Dios. Y le vuelvo a decir, y la palabra del Señor dice, ama al que te instruye. Ama al que te instruye en la palabra del Señor. Al que anda con la ley. Porque la ley es la que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Ahora usted va a mirar la ley y se va a sentir tan culpable. Ojalá te sientas muy culpable. Para que estés siempre del lado del que quiere hacer con nosotros misericordia. Miren, particularmente, hermano, un ejemplo bien cortito. El rey David, hermano, era un hombre temeroso de Dios, muy creyente.
Sin embargo, la palabra del Señor dice literalmente que él tenía un hijo muy hermoso, que era Adonías. Y David tenía cierta admiración por su hijo. Somos tan necios, hermano. Miramos al hijo con cierto dejo de admiración, incluso pensamos muchas veces que es superior a nosotros. Y dice que él nunca le llamó la atención por nada. Hermano, nunca quiso entristecerlo. Porque muchas veces queremos que nuestros hijos sean felices y no los privamos de nada. Sin embargo, hermano, Adonías violó a su hermana. Y sabe que cuando Adonías violó a su hermana, David no hizo nada, hermano. Porque él no quería entristecerlo, no quería llamarle la atención. Y vino su hermano Absalón, y mató a Adonías. Por un padre que guarda silencio, por alguien que no instruye. La palabra dice, para el necio la vara, y para el entendido el consejo. Sí, hermano, es una bendición ser corregido, hermano. Es una bendición ser corregido. Y por eso le vuelvo a repetir, el que es enseñado en la palabra, participe de toda cosa buena al que lo instruye. Mire, ¿cuántas veces hemos escuchado nosotros que nuestros padres, que ya son ancianos, nos hablaron que sus papás eran tan buenos para pegar, hermano? Tremendas palizas. No estoy justificando eso, ni le estoy diciendo que lo haga. Pero lo que quiero destacar es que a pesar de eso, ellos amaban a sus padres. Un respeto único. La carta de los Hebreos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice el verso 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Quiere decir que los amábamos, hermano, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos bien les parecía, bien o mal. Pero este que nos disciplina por su palabra, que es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Escuche bien, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Le voy a dar parámetros para que usted, hermano, comprenda cuándo una predicación es espiritual. Y va a parecer una contradicción, pero cuando uno escucha una predicación del Señor, primero que nada, causa una tremenda amargura, hermano. Pero le voy a decir una cosa, es una dulce amargura. Porque la predicación me hace ver mi condición y eso me entristece. Pero también ella me hace ver la misericordia del que me está disciplinando. Y eso trae dulzura a mi vida.
Una predicación espiritual trae a mi vida gozo con una tremenda tristeza. Tristeza por haber ofendido a quien tanto me ama. Una profunda tristeza por haber ofendido a quien tanto me ama. Y un gozo inefable de saber que Él perdona pecados. Y que a pesar de la dureza de mi corazón, Él pacientemente está ahí. 1, 2 y 1000 veces. Para instruirme por medio de su palabra. Para instruirme por medio de sus enseñadores. Por lo tanto, hermano, el que es enseñado, como dice la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, al que lo instruye, no al que te llena de lisonjas, hermano, no al que le dice que usted descubra el héroe que tiene en su interior, o que usted es una persona extraordinaria, sino al que lo instruye en su palabra. Y no se engañe, hermano. Dios no puede ser burlado. Alguien podrá tener alguna falta, algún pecado encubierto. Nada hay encubierto delante de Dios. Por eso le decía yo en mis primeras palabras, ¿quién de nosotros no ha llegado sorprendido en una falta? ¿Quién de nosotros no ha llegado sorprendido en una falta? ¿Quién es el perfecto aquí? Pero demos gracias al Señor, porque aquí estamos siendo juzgados y restaurados una vez más por su palabra, para misericordia, para que nos vaya bien. Hermano, el Señor nos enseña hasta crear a nuestros hijos, sin embargo nosotros los criamos conforme a nuestros conceptos y luego los vemos perderse y alejarse. Por lo tanto, Dios tenga de nosotros misericordia. El que piensa que puede pecar impunemente se engaña a sí mismo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se verá. Hermano, David pecó gravemente contra Dios y pensó que podía ocultar su maldad. Sin embargo, Dios en nuestro de divina misericordia, hermano, mandó a Natán. Y le voy a decir, ¿cómo lo mandó, hermano? Le dijo, anda, y Natán llevó una espada, hermano. Y le dijo, mátalo. Qué terrible, o sea, ¿y dónde está la misericordia? Para que no siguiera viviendo en esa situación de pecado, hermano. Para que no siguiera viviendo en esa situación de pecado. Estamos hablando de la disciplina de Dios. Y Natán vino a conversar con David y le dijo, quiero que juzgues una causa. Había un hombre que tenía muchas ovejas y tenía un vecino que tenía solamente una ovejita. Y el que tenía muchas ovejas le dijo, recibió una visita. Y fue y le robó la oveja que tenía una sola y la mató y se la dio la visita. ¿Qué piensas tú de tal hombre? Y David dijo, muere el tal. Esa era la sentencia, hermano. Muere el tal. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Él pensó que nadie lo sabía. Sin embargo, por medio de Natán, fue descubierta su maldad. Y llora David y dice, he pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Me arrepiento. Y Natán va y le dice, y Dios también ha remitido tu culpa. No morirás. Porque ese es el fruto de ser reprendido. Despierta en nosotros el arrepentimiento, la gran tristeza de reconocer nuestra falta y de que hemos ofendido a Dios. Porque cuando usted peca, usted ofende a Dios. Pero luego, la dulzura, hermano, de que Dios te diga, tus pecados te son perdonados. Y eso es restaurar. Eso es restaurar. No encubrir. No tener esa falsa misericordia que nosotros tenemos. No el día de mañana
capaz que me pase a mí, así que no se preocupe, yo le voy a guardar el secreto, que nadie sepa. Pero si el día de mañana me ve a mí, usted también. Po. Eso trae corrupción, hermano. Si no, lea el Salmo 32 cuando tenga tiempecito. Bienaventurado, dice el Salmo 94, a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Si Dios no corregía a David, hermano, sobre él vendría un mal mayor, como el que puede acontecer a nuestros hijos cuando no los corregimos. Ahora. No diga, como dijo, pensaba David de Adonía, no lo voy a entristecer. Si le prohíbo esto, va a estar triste. La espada nunca se apartó de la casa de David, hermano, porque él rehuyó instruir a sus hijos. Y Dios tenga misericordia de cada predicador que está en esta hora aquí. Nunca suavice la palabra del Señor porque la considera dura. Nunca adultere el consejo del Señor. Nunca pretenda caerle bien a lo que le están predicando, a lo que le está predicando. Nunca sea su sentimiento el hacerlo sentirse bien. Porque cuando usted pretende eso, el único que se siente bien es la carne, hermano. Sin embargo, cuando usted ataca la carne, el enemigo, la carne se entristece y el espíritu se goza, hermano. Porque sepa usted que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hermano, un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y te darás cuenta de que presentarás tus obras y serán aborrecibles. Y dice la Biblia, y sufrirá pérdida. Sufrirá una tremenda vergüenza. Porque no fue instruido. Porque tuvo un predicador pusilánime que evadió decirle la verdad para no hacerlo sentirse mal. Sin embargo, los que son ejercitados en la enseñanza, en hacer bien, en aquel día recibirán un galardón. Si somos ejercitados en hacer bien, llegaremos bienes eternos. Y note usted que dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Y quiero hacer una connotación aquí. No dice hacer el bien. ¿Por qué? Porque hay muchos que reducen esta enseñanza, dicen, no nos cansemos de hacer bien, y dicen, bueno, yo tengo harto dinero, entonces yo ayudo a harto hermano. Yo tengo una buena situación, así que yo ayudo, yo hago el bien. Hermano, la ordenanza a no cansarse de hacer bien es para todos, aunque no tengas un centavo en los bolsillos. Y uno diría, pero ¿y cómo voy a hacer el bien si no tengo? ¿Cómo le hago el bien a mi hermano si no tengo? El hermano tiene los bolsillos y las manos llenas, porque hacer el bien es enseñar e instruir en justicia y no encubrir el pecado, sino juzgarlo para que tu hermano sea restaurado. Y esto es mutuo, hermano. Constantemente debemos predicarnos entre todos. Cada hermano que toma el púlpito debe estar inspirado por Dios para hablarnos de su palabra e instruir y enseñar al pueblo en justicia. La mayoría de los predicadores hoy día son pura lisonja, hermano, para hacer sentir bien a la gente y para que las ofrendas y los diezmos sean buenos. Pero la palabra del Señor nos habla que si nosotros dejamos al hermano en esa situación en la que él está viviendo, él está sembrando para la carne. Y esto trae destrucción a su propia casa, a sus hijos. Dice la palabra del Señor con respecto a David, y la espada nunca se apartó de su casa. Por lo tanto, nos ayuda el Señor a no cansarnos de hacer bien.
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora, ¿cómo podemos hacer el bien? Hermano, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitas dinero para hacer el bien. Ahora, no estoy diciendo que el que tenga abundancia de bienes lo haga, eso es parte del ejercicio espiritual, pero aquí se está refiriendo a este bien mutuo, a este bien mutuo. Acuérdense que estamos todos en esta guerra con una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual, y la naturaleza espiritual languidece a causa de la fortaleza, de la carnal, que constantemente está aplastando y abusando de nuestra naturaleza espiritual. ¿Y qué hacemos? Les predicamos a los hermanos y les fortalecemos. Mire, hermano, por tiempo atrás se predicó mucho de que las bendiciones de los autos, los títulos universitarios, tuvimos acceso a universidades donde nunca tuvimos, todo. Ese es un alimento para la carne abundante, hermano. Y tiene la iglesia hoy día hundida en la ruina. Tremendos megatemplos, tremenda iglesia, abundante gente, pero no hay creyentes, hermano. No hay creyentes. Porque alimentábamos a la pura carne. No te preocupes, Dios te va a dar un auto y te va a dar casa y te va a ir bien y vas a tener buen sueldo. Y la carne está feliz, hermana, hermanos. Ahora, ciertamente Dios se va a preocupar de Ismael, hermano. Estoy hablando en sentido figurado, como habla la Biblia, porque cuando Abraham, ¿sabe, hermano, que la bendición era para Isaac, para el espiritual, el hijo de la promesa, y no para Ismael? Sin embargo, cuando Abraham recibe la ordenanza y le dice, echa a Ismael y a su madre también. Pero ¿cómo, Señor? Le dice, porque él amaba a Ismael, hermano, sobremanera, porque amamos a la carne como usted no se imagina, hermano. Y medio perplejo, Abraham ya consigue una pregunta, pero la respuesta divina fue, el primero que nada, Abraham dijo, yo quiero que él esté siempre delante de ti. No, hermano, si es el espiritual. Pero nosotros queremos que la carne esté delante de Dios para que reciba todos los beneficios. Y el Señor le dice, no te preocupes, si también me voy a preocupar de él, porque también se va a preocupar de tu carne, hermano. O no te ha sanado muchas veces, y no te ha dado trabajo, y no te da el aire que respiras. Pero una cosa debes saber, Ismael no va a heredar con Isaac, hermano. Porque el conflicto va a existir siempre. ¿A quién amaba, hermano, Isaac más tarde? A Jacob, a Esaú. A Esaú, hermano, ¿cómo tomó la bendición Jacob? ¿No tuvo que hacer trampa, hermano? No la necesitaba hacer porque Dios igual se la iba a dar, pero él vio el amor que le tenía Isaac a Esaú, hermano, porque nosotros siempre amamos mucho a la carne. Y por eso muchas veces este tipo de predicaciones no son tan ofensivas. Pero Dios ve al hombre espiritual que hay dentro de usted y ve cómo languidece, aplastado por el carnal. Y por eso le vuelvo a decir, cuando seas instruido en esta dirección, ama al que te enseña. Y participan de toda cosa buena, en señal de gratitud, que lo entiendes, que comprendes. Y dice el último verso, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. Otra vez dice, hagamos bien. No dice el bien, sino bien a todos. ¿Cuántas veces hemos andado en la calle, hermano, predicando? Y citamos este texto.
que dice, no nos cansemos pues de hacer, dice, el bien, no, hermano, de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. ¿Y qué andamos haciendo? ¿Andamos repartiendo cajas de mercadería? No andamos diciéndole al mundo que hay una condenación para los pecadores, pero hay uno que murió en la cruz por el pecado de todos. No es eso, hermano, enseñar e instruir incluso a los impíos. Y salimos a hacer bien, a instruirlos en la palabra del Señor. Y dice, a todos, incluso a ese que detestas, hermano, si tienes la oportunidad, predícale que en Cristo hay salvación y remisión de pecados y que Él, a causa de su naturaleza, está irremisiblemente condenado al infierno, pero Dios puede librarlo por medio de su Hijo Jesucristo. Pero luego agrega, y mayormente a los de la familia de la fe, entre nosotros, la iglesia, predicarnos constantemente la palabra del Señor. Y le vuelvo a repetir, sin suavizarla con la falsa misericordia en que creemos que somos víctimas, porque nunca se crea víctima del pecado. Pobrecito, mi carne me lleva esto. No, hermano, usted lo hace porque le gusta y porque lo quiere. Por lo tanto, no somos víctimas del pecado, hermano. Somos pecado en esencia, pero Dios ha puesto su naturaleza en nosotros y ojalá haya siempre alguien que te diga, por ahí no es, estás equivocado, acá es el camino, te has desviado. Hermano, tenga cuidado. Y eso es una bendición. Hermano, todos los predicadores son agentes de restauración de pecadores a través de su palabra. Todo el que toma en un altar, un púlpito, una predicación en la calle, en ese minuto, es un agente restaurador de pecadores que anda rescatando gente de condenación y que anda sacando a hijos de Dios del mal camino para retornarlos al buen camino. Por lo tanto, en esta hora ojalá aprendamos a amar una verdadera predicación. Si usted me ve llegar alguna vez llenándolo de lisonjas y estimulando la carne, hermano, y que la carne se siente orgullosa, usted tiene que entender que no es lo correcto. Cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos a la luz. Y le aseguro que mientras más se acerque, mientras más cerca de él esté, más sucio se va a encontrar. Cuando usted empieza a pasar el tiempo y dice, he mejorado, he cambiado, estoy mejor, te estás alejando. Y esto no va a ayudar a caminar con humildad. Por esta razón, hermano, sabiendo el apóstol Pablo de esta nuestra tendencia carnal, él le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, los primeros versos le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra. Predica la palabra. Insta a tiempo. Fuera de tiempo. Redarguye. Reprende. Y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta y se lo encarece, hermano, a los predicadores. ¿Y qué le dice a la congregación? A la congregación dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Tenemos la costumbre siempre de orar, de que escuchamos la predicación y luego decimos, y ahora vamos a dar gracias.
Y ojalá siempre usted dé gracias de verdad. Gracias, Señor. Gracias por ser instruido. Gracias porque ha juzgado mi acto, no ha calificado y no lo ha encubierto, sino que por el contrario, me lo ha hecho ver para enmendar mi camino, poder arrepentirme y permanecer en la comunión. El hombre que no es instruido, hermano, puede llegar a perder la comunión con el Espíritu Santo. El hombre que no es instruido puede ver perderse a sus hijos, porque él mismo se aleja de la verdad. Pero no hubo quien se lo dijera. Y hoy día, lamentablemente, las iglesias carecen de buenos predicadores, porque en el fondo todos queremos caer bien y ganar seguidores para nosotros, para lograr tener una buena congregación. Hermano, Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Ame a quienes lo instruyen. Hermano, ame a quienes lo instruyen. Cuando cometió su pecado, David va huyendo de Absalón, su hijo, que se levantó contra él, y cuando va llorando, hermano, huyendo de su propio hijo que se levantó contra él, al cual él no instruyó, ahora va huyendo de su hijo, y le sale un hombre al camino, un familiar de Saúl, hermano. Y cuando David, el rey, va pasando, viene Simei y le dice: asesino, sanguinario, que derramaste la sangre de Saúl. El general iba con él, Joab, le dice: ¿quién es este perro muerto, mi rey? ¿Lo mato? ¿Y cuáles fueron las palabras de David, hermano? ¿Y si lo mandó Dios para decirme estas cosas? Déjalo. Si quizás viendo Dios la angustia de mi corazón, se compadezca y tenga de mí misericordia. Por lo tanto, cuando escuche palabras fuertes y alguien diga: no me gusta, déjalo. ¿Qué sé yo si Dios lo mandó? ¿O acaso si yo hablara palabras durísimas en esta hora, no serían todas para nosotros? Por lo tanto, cuando habla de la instrucción, no habla solo de un conocimiento intelectual de la palabra, sino el que te enseña, instruye, corrige, disciplina y castiga. Y ámelo. Y hágale partícipe de toda cosa buena. Demostrando de esta manera que usted es humilde y que acepta la reprensión. El Señor te bendiga y te guarde. Si usted lee con detención las cartas, las manipulan todas para tener fórmulas de bendición para el hombre. Hermano, son solo reprensión. Todas las cartas son reprensión. Todas las cartas. Imaginen el apóstol Pablo, escribe, y retar a la iglesia de los Corintios, retar a los Gálatas, retar a acá, llamarle la atención. Y la próxima escuela dominical, la escuela dice: mirá con cuán grandes letras os escribo. Tenía un tremendo problema en la vida, hermano, entonces tenía que escribir letras bien grandes, pero ahí estaba, para caerles bien, no, hermano, para mostrarles el amor y la misericordia de Dios, al cual sea toda honra y gloria, desde ahora y para siempre. Vamos a orar al Señor y dar gracias por su palabra. Incline su cabeza. Y ahora que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación bendita del Espíritu Santo sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén.